Listo. Muchísimas gracias a Darwin Franco de Sonadox, uno de los medios parte de la Alianza Territorial, esta alianza de varios medios a lo largo y ancho de la República, que sostenemos varios periodistas de medios territoriales que están que son hiperlocales, que están en terreno, ¿no? Entonces, muchas gracias, Darwin, ¿cómo estás? No, al contrario, muchas gracias, Arturo. Es un placer estar aquí con ustedes, justo, ¿no? Manteniendo esta alianza que nos hace ser fuertes. Eso, mero. Y esta semana justo el tema pues no ha dejado de estar a 60 kilómetros de Guadalajara, en Teuchitlán, ¿no? En este rancho que se encontró. Y ustedes publican esta semana un texto que me parece a mí bastante importante retomar, ¿no? Y compartir con los lectores y con las personas que nos ven acá en pie de página. Teuchitlán, cuando la necromáquina opera impunemente. Y vaya término, ¿no? Necromáquina. Ahí en el texto dicen de dónde viene, de quién es la autora, pero si pudieras contarnos un poquito de qué es esta necromáquina, cómo se ha ido desarrollando y por qué estamos aquí viendo lo que estamos viendo. Sí, necromáquina es un concepto ideado por la investigadora Rosana Reguillo, ¿no? Ha dedicado una gran parte de su vida y su trabajo académico a dar cuenta de las causas estructurales de la violencia, ¿no? Y ella ha venido como sistematizando, digamos, el horror, ¿no? Tratando de entender por qué llegamos a donde hemos llegado. Y necromáquina es como el concepto que utiliza para nombrar como esta violencia expresiva, brutalmente expresiva, con la cual ahora el crimen organizado hace ver de forma manifiesta su poder, ¿no? Entonces hablamos como de una necromáquina no solo por la manifestación, sino porque estamos hablando de una estructura ideada para producir, digamos, muerte, ¿no? Y ese es como, a nosotros nos parecía, digamos, muy importante como nombrar las cosas así, porque creo que parte del horror cotidiano que vivimos, quizás los conceptos que periodísticamente utilizamos ya no nos están dando, ¿no? Y a mí me parece que esta noción de necromáquina, es decir, una maquinaria de muerte, ayuda a entender por muchas circunstancias lo que ocurrió en este rancho, anclado en una comunidad del municipio de Teuchitlán, exacto, a una hora de Guadalajara, Jalisco, donde a su vez que era un centro de exterminio, era a su vez un sitio, digamos, de privación ilegal de libertad, era a su vez hornos crematorios, era todas estas cosas a la vez, ¿no? Como si en un solo espacio pudiéramos como tener terriblemente una síntesis de las múltiples violencias que hemos terriblemente vivido en México, ¿no? En estos últimos años. Y justamente hablando de esta necromáquina, vamos, o sea, que exista una de estas, de uno de estos lugares, uno de estos espacios, ¿no? Uno de estos no sé, lugares tan aterradores, pareciera no sorprender, ¿no? O porque anteriormente, en años anteriores, ya habíamos tenido noticias, pues, de algunos centros de entrenamiento, algunos centros de exterminio, ¿no? Lugares así parecidos. Am, ¿Cómo han ido ganando poder los cárteles y cómo se les ha ido dejando ocupar estos espacios y crear estos lugares sin ley, ¿no? Bueno, con la ley de ellos, esta ley de la selva horrible que sirve para perpetuar esquemas de poder y de delito, pues bastante duros, ¿no? Sí, creo que es muy bien, Arturo. O sea, nada de esto sería posible si no existiera de alguna forma, digamos, la complacencia, la complicidad, la ausencia de un Estado. Es decir, esto que vemos en este rancho que terriblemente no ha sido el único, ¿no? Y que a lo mejor no será el único. En el caso particular de Jalisco, desde el año 2018, Sonadox ha venido, digamos, documentando distintos sitios, ¿no? Y por lo menos en la contabilidad que llevamos nosotros, hemos logrado identificar por lo menos 45 sitios con características similares como a estas, ¿no? Porque forman parte de un modus operandi, ¿no? Como de una estructura, ¿no? De estas redes de macrocriminalidad que establecen territorios, escenarios, lugares, digamos, para poder ejercer su violencia y que forman parte como de la estructura que les permite controlar y dominar un territorio. Y eso no es posible hacerlo sin que, digamos, alguna autoridad del Estado sepa, ¿no? Ya sea que no actúa porque obviamente pueden estar también amenazadas o porque en este también escenario de corrupción, ¿no? Pues dejan que trabajen o hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Es como lo que esta teórica también Sandra Ley llama como estas zonas grises, ¿no? Donde el Estado deja operar y el Estado recibe algún tipo de dividendo, ¿no? De esa operación que le permite hacer el crimen organizado, dinero económico, recursos, apoyos para mantener el poder político, etcétera. Y lamentablemente, digamos, lo que estamos viendo ahora o lo que se ha visto de este rancho Izaguirre
ahora recobra esta connotación, pero este rancho con esas características ya, digamos, se sabía desde septiembre que la fiscalía lo descubrió, que encontró toda esa ropa, que encontró esos zapatos y que, como dirían algunas madres buscadoras, pues evidenció que no le importan los desaparecidos porque no hizo nada, ¿no? La Guardia Nacional lo tomó también bajo posesión, tampoco nadie hizo nada. El primer colectivo que acudió a ese lugar fueron Madres Buscadoras de Jalisco en diciembre, ¿no? Quizás en diciembre no adquirió la connotación de ahora porque, bueno, quizás uno en diciembre está en otro mood y no quiere pensar estas cosas y es muy fácil que en la agenda periodística los temas importantes se diluyan, ¿no? En un marco vacacional, pero no fue hasta ahora que el colectivo de guerreros buscadores fue otra vez a este lugar cuando recibió un anónimo que les dijo que había una posibilidad de que las cosas que estuvieran ahí fueran, digamos, se perdieran, ¿no? Por eso acudieron y la sorpresa de ellos es que al acudir a un predio que estaba bajo el aparente resguardo de las autoridades, pues en realidad no había nadie, ¿no? Entonces ellos entraron porque abrieron la puerta y pudieron ver lo que vimos. Claro, la ventaja que hizo este colectivo es que a diferencia de solo tomar fotografías, que son muy relevantes, hizo videos en vivo, ¿no? Hizo toda una narrativa que fue esta que se viralizó y que entonces nos conmocionó a todos por las imágenes tan dantescas que veíamos, ¿no? Y eso no tuvo más remedio que el gobierno de Jalisco, que el gobierno federal, porque ya no tuvieron manera de no decir algo en torno al horror que se mostró, ¿no? Y por eso tenemos estas reacciones, ¿no? Que quizás no están derivando en una explicación real de por qué este sitio operó, pero al menos están haciendo algo que era importante a las familias, preservar lo que ahí se encontró para después tratar de encontrar, pues, verdades, ¿no? Como se prometió o como las prometió la presidenta y el propio fiscal general de la República. Audio, sí, ya vi. El audio, perdóname, estaba muteado. Creo que justamente ahorita mencionas dos temas que me parece importantísimo recuperar, ¿no? Uno, el de las redes de macrocriminalidad, ¿no? Estos entramados complejos de relaciones personales y de poder entre células del crimen organizado, la política, ¿no? Los cacicazgos locales, los liderazgos de cada región que precisamente van desencadenando en esto que en sí mismo se monta en una narrativa, ¿no? La narrativa está del narcoestado, de los narcogobiernos, ¿no? Y de cómo no hay salida atrás y no hay manera de hacerles frente. Y precisamente la narrativa de las madres buscadoras o de los colectivos de búsqueda que ante tanto horror y con el corazón en la mano salen a decir, hay algo más ahí detrás, ¿no? Y esto es lo que nos está permitiendo tener como estas rendijas a este panorama, pues, pues bastante desolador que se descubre buscando la esperanza, ¿no? Entonces, pues, ¿qué decir de eso? ¿Qué reflexiones te han ido saliendo a ustedes en Zona Docs, ¿no? A ti personalmente, sobre toda esta cuestión, ¿no? Porque ustedes han hecho un trabajo amplio y profundo con las víctimas y con las personas que buscan a sus desaparecidos. Entonces, ¿cómo lo encuadras? ¿Cómo te ha resonado estos dos? Primero, digamos, siempre es como un golpe muy fuerte, ¿no? Como muy doloroso. Uno como periodista siempre piensa inicialmente que lo ha visto todo, ¿no? Y luego resulta que no, ¿no? Que la huella de la violencia sigue siendo tan fuerte que de repente te golpea, ¿no? Y te muestra eso. Pero por un lado también, yo siempre lo digo, a veces luego no se entiende, pero también cuando uno cubre desapariciones y acompaña el proceso de búsqueda de las familias, uno también entiende mucho del amor, ¿no? ¿No? Contrastante, pero uno entiende mucho el amor porque uno no puede entender cómo es que alguien podría entrar a un rancho de esas características para tratar de preservar, digamos, lo que ahí pasó, a sabiendas de que las personas, pues obviamente también piensan en su familiar, ¿no? Y rezan para que no hubiera estado en estas circunstancias, pero entienden, digamos, la importancia de la memoria y del derecho a la verdad para que esto que ocurra no vuelva a ocurrir, ¿no? Como en esta convocatoria de Uchitlán, nunca más, ¿no? Que se está dando en todas partes. Entonces, a mí particularmente me deja como dos lecciones, ¿no? Platicando con una madre buscadora de un colectivo, ella dice que lo que está ocurriendo con Teuchitlán y que se va a volver para ella como una especie como de caso icónico es que evidencia el poco interés que tienen las autoridades para dar con las personas desaparecidas. Es decir, por si encuentras un predio que tiene 400 pares de zapatos, 493 prendas, pues alguna persona del gobierno tuvo que haber supuesto que esas prendas podían corresponder a una persona que estaba desaparecida, pero lo que dice la mamá es que no les importó, porque las prendas las dejaron ahí, ¿no?
las dejaron ahí para que se perdieran, las dejaron ahí, digamos, para tratar de evitar que esto se supiera, y lo que quizás no vislumbraron o quizás, digamos, hicieron como menos la propia labor de los colectivos que jamás pensaron que iban a volver a regresar, ¿no? Y que al regresar, digamos, iban a señalarlo y denunciarlo con la fuerza que hoy lo hicieron, ¿no? Y claro, esto dio ahora la vuelta al mundo, y entonces cuando las cosas dan la vuelta al mundo, el gobierno parece reaccionar, ¿no? Y parece, digamos, como tratar de hacer control de daños, trata de evitar que se le llame a esto como un sitio de exterminio, pero es que las imágenes que vemos y lo que narran las familias te da esa evidencia, ¿no? O sea, es eso, o sea, no hay otra forma de poderlo desarrollar así, y al menos la fuerza y la valentía de los colectivos de madres buscadoras y guerreras buscadores tiene que ver con que lo que ellos hicieron, por lo menos, está obligando a que ahora, en este momento, el Estado preserve todas estas ropas, ¿no? Y que esto a su vez permita que personas puedan identificarlo, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en las transmisiones en vivo, cuando se han mostrado credenciales, ropas, este famoso, como dije, ¿no? Que tenía la foto de una chica, y lo que ha pasado es que las familias que buscan han comenzado a identificar, ¿no? Claro, ahora lo que tenemos como evidencia es la sospecha o la evidencia de que mi familiar estuvo ahí, no necesariamente digamos que el familiar lo podemos dar, digamos, como por asesinado, ¿no? Habría que hacer muchas otras cosas más, pero hay como esa evidencia, y eso permite, digamos, que una parte del acceso a la verdad sobre este sitio no se pierda, ¿no? Porque esto que ustedes pueden ver ahora, que el gobierno de Jalisco publicó las fotos y que podemos ver cada uno de los tenis, ¿no? Eso nunca había ocurrido, jamás había ocurrido. Las familias cuando se encontraba una fosa, lo primero que exigían ver eran las prendas, y las prendas nunca se las mostraban, o el gobierno de Jalisco durante muchos años, y yo lo tengo ahí como solicitud de transparencia que hice, siempre quemaban las prendas porque decían que en un sentido de amparados en la ley de salud del Estado de Jalisco, por cuestiones de salubridad, las prendas representaban focos de infección, ¿no? Y entonces durante muchos años las cremaron, y esta es la primera vez que no lo hace, ¿no? Y que hay una evidencia, ¿no? Y claro, pues la presión mediática, la presión de las propias familias hacen eso, pero eso ya marca un antes y un después en la manera en que ahora el Estado tendrá que preservar todo lo que encuentre en un sitio de inhumación clandestina, ¿no? Y eso sí marca un cambio para la esperanza de las familias, ¿no? Como cuando ocurrió con los trailers que de la muerte también aquí en Jalisco, que antes de eso no se hacía una ficha única de forense, y que a partir de ese hecho ya se hace, ¿no? Entonces, la lucha de las familias, digamos, tiene como resultados inmediatos y trascendentales, que a lo mejor quizás no son como los que todos quisiéramos, ¿no? Que esto automáticamente se tradujera en la localización directa de su familiar, pero el hecho de que ya nadie más en el Estado, por lo menos en este gobierno, pueda deshacerse de una prenda y tenga que publicitarla como lo hizo ahora, ya marca un antes, ¿no? Porque eso podría facilitar muchos procesos de búsqueda. Y eso particularmente a mí forma parte de cómo se alimenta la esperanza, ¿no? Porque un escenario tan terrible, la esperanza está ahí, ¿no? Y si por lo menos 3 o 4 familias, que son de las que yo sé, han logrado identificar parte de su familiar, pues esas familias ahora están un poco mucho más cerca, o están más cerca de saber qué pasó, dónde está su familiar, que lo que estaban antes de que estos colectivos decidieran volver a ir para evidenciar que a nadie le importó lo que ya se había encontrado. Ahora ya para ir cerrando un poco, el gobierno federal o la Fiscalía General de Justicia dijo, pues estamos esperando que se hagan algunas investigaciones para entrar y atraer nosotros el caso, jalar las investigaciones, pero creo que ahorita señalabas una serie de protocolos que no se habían implementado y que se están implementando y que, bueno, esperemos den mejores resultados. Ahora, entre esto que se ha anunciado para buscar la verdad, ¿no? Y precisamente buscar identificar a las personas que están ahí. Pues ustedes, ¿por dónde ven que debería de ir? ¿Qué ven que está faltando? ¿No? Y, o sea, no sé, yo pienso simplemente en cuántas veces se ha prometido un banco de ADN para rastrear personas desaparecidas, ¿no? Y eso podría ser un inicio. Pero, ¿qué más creen ustedes que debería de estarse haciendo y que pese a los anuncios de que ya se van a hacer cosas, pareciera que no se van a hacer? Sí, por ejemplo, en el caso de Jalisco, la construcción, digamos, de tener un registro estatal como bien hecho de desapariciones ayudaría, ¿no? El que tengamos un registro estatal sobre sitios de inhumación clandestina o fosas o estos lugares de exterminio ayudaría también, porque eso tampoco existe, aunque la propia ley local lo demanda.
que se pueda hacer, digamos, como esta preservación de todas las prendas que se han encontrado y que puedan ser publicitadas para que las personas las puedan ver, pero de una manera accesible, ¿no? Porque el estado de Excel que subió el gobierno del estado obliga a que si una persona quiere ver alguna prenda, tenga que abrir 600 archivos, ¿no? Para buscar una por una. Una persona, digamos, un solidaria, ¿no? Ángela Bundis, nos ayudó, él hizo y más bien buscó a Zonadocs y se creó una plataforma que con filtros las personas pueden buscar solo playeras, solo zapatos, solo camisas, solo maletas, y que el gobierno tendría que hacer una plataforma similar para que fuera mucho más fácil, porque si no es como de, pues búsquele, ahí hay 600 archivos que usted tendrá que descargar para ver si encuentra, ¿no? Y eso otra vez muestra como esta insensibilidad de no entender la magnitud, ¿no? De lo que están haciendo, porque lo que las familias quieren en todo el país es ver, ¿no? Eh, Creo que eso haría falta también como que puedan entender y reconocer como el trabajo de las familias, ¿no? Porque hasta ahora ninguna autoridad ha dicho, le agradecemos al colectivo que hizo esto, ¿no? Al contrario, pareciera que lo del colectivo se invisibiliza porque eso deja en evidencia, pues lo que el colectivo dice, ellos no hicieron lo que tenían que hacer. O sea, estas prendas que vemos tuvieron que haber sido clasificadas, preservadas desde septiembre, ¿no? Y el lugar tuvo que haber sido resguardado desde esa fecha, ¿no? Y esto no se hizo y esto deja la duda de que si siguió operando después de que fue la autoridad, ¿no? O sea, deja como en evidencia como eso. Y yo creo que también lo que haría falta, que es como muy importante, es como el ejercicio, digamos, ciudadano. Es decir, si ya todos nos indignamos y decimos qué horror, esto se parece al holocausto y hay manifestaciones, perfecto, vayamos el viernes, el sábado a esas acciones que se van a hacer, pero luego qué? Después nos vamos a sumar a las búsquedas de las familias, las vamos a acompañar, ya no las vamos a dejar solas. Creo que eso ayudaría mucho porque en tanto que ellas sigan haciendo las cosas de manera, digamos, solas, pues van a, digamos, a seguir haciendo como de manera como muy solitaria el trabajo, perdón por la reiteración, pero si la sociedad realmente nos indignamos y convertimos la indignación en la acción y la acción la convertimos en esta acción política de presión, pues entonces eso va a generar una presión distinta, ¿no? Como en su momento ocurrió con Ayotzinapa, ¿no? En los primeros meses o años, ¿no? O ha ocurrido con otros lados. Entonces, eso también me ayudaría, o sea, no solo pensar que desde el gobierno tiene que venir el cambio, ¿no? Porque hay que exigirle y nos han demostrado que no importa el color, no les importa mucho, pero si a las personas ya les importa y por primera vez dijeron, hay un sitio de exterminio, aunque se lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Con San Fernando, con Tlatlaya, o ¿sí? Por mencionar algunos hechos, pues que esto sirva como para eso, para generar una acción ciudadana que nos haga sentir el dolor ajeno como propio y podamos articular porque las familias necesitan también relevos, ¿no? O sea, han caminado mucho tiempo solas y necesitan que pues los demás que estamos ahí, que también nos afecta, podamos hacer algo y muchas más cosas para ayudarles. Con este llamado a la responsabilidad colectiva, dejamos esto hasta aquí. Muchísimas gracias, Darwin. Ha sido muy rico platicar contigo, saber cómo No, están al las cosas contrario. por allá desde un espacio más amplio, ¿no? Y con una experiencia, pues, de terreno, territorial, valga la redundancia. Y pues bueno, ahí andamos en contacto y muchísimas gracias. No, hasta luego. Muchísimas gracias a ti y un saludo a todo el auditorio.